Norma Oficial Mexicana número 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Factores de riesgo psicosocial. Identificación, análisis y prevención. Para saber cuál es el alcance de la norma, primero se debe tener claro cuál es su propósito, el cual es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. La norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Se aplica de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo y existen 3 categorías. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, de entre 16 y 50 trabajadores y donde laboran más de 50 trabajadores. Todos los centros de trabajo, sin excepción alguna, deben cumplir con las siguientes obligaciones. Establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. La política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Las medidas de prevención aplican en todos los centros de trabajo sin importar su tamaño. En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo deberán incluir acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto, y mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. Respecto a las cargas de trabajo deberán contener revisión y supervisión sobre la distribución de la carga de trabajo, actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo, de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso. En lo que se refiere al control de trabajo, deberán comprender actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo y reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora. En lo relativo al apoyo social, deberán incluir actividades que permitan establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyos los unos de los otros, y promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. En relación con equilibrio en la relación trabajo-familia, se debe contemplar lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. Apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender emergencias familiares, y promoción de actividades de integración familiar en el trabajo. Respecto al reconocimiento en el trabajo, deberán contar con mecanismos que permitan reconocer el desempeño sobresaliente de los trabajadores y difundir los logros de los trabajadores sobresalientes. En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral, se deberá difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral y establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral. En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores, se deberá promover que los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores y que los trabajadores puedan expresar sus opiniones. Respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores, se deberá cumplir con analizar la relación capacitación-tareas encomendadas y realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años e integrar su resultado en el programa de capacitación. La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender los elementos siguientes: el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Las medidas y acciones de control solo se deben aplicar cuando los resultados de las evaluaciones determinan la necesidad de desarrollar acciones de control.
El tipo de acciones deberán realizarse según aplique en los niveles siguientes. Primer nivel. Las acciones se centran en disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. Segundo nivel. Su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales. Y por último, el tercer nivel. Las acciones se enfocan al plano individual, es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y/o síntomas que denotan alteraciones en la salud. Se incluyen intervenciones de tipo clínico o terapéutico. La obligación genérica es difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, las medidas y acciones de prevención, los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, y las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Los trabajadores deberán cumplir con las siguientes obligaciones. Observar las medidas de prevención y de control que dispone esta norma. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar los actos de violencia laboral. Participar en los eventos de información que proporcione el patrón y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinen la presente norma y/o las normas oficiales mexicanas. Con la difusión de esta norma se busca prevenir los factores de riesgo psicosocial y así poder promover un mejor entorno laboral en México.